Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de SolidWorks. Mi nombre es Jessibel. Estoy en el área de marketing de Aufir Informática y hoy estaré acompañando a nuestro Sales Engineer Matías Genovesi, que nos estará hablando sobre simulación. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Jessy? Buenas tardes, todo en orden por acá. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Disculpa, hay un perrito ladrando. No hay problema. Suele Eh, pasar, suele pasar. Sí, me alegro mucho de esta nueva parte sobre simulación. Ya estuvimos viendo simulación no lineal, está en nuestro canal de YouTube. Más adelante le diremos para que puedan visitarlo y ver esos webinars también. Y bueno, estoy ansiosa por saber qué más nos tienes para decir. También nos acompaña Juan Manuel Rodríguez, que es de nuestra área de nuestra área comercial, nuestro ejecutivo de cuentas encargados para SolidWorks. Al final del webinar también él estará comentando y dándole sus datos de contacto directos para que puedan saber más sobre cómo adquirir SolidWorks. Si quieres, Matías, podemos iniciar. Dale, bárbaro. Vamos comenzando entonces el webinar de hoy. Vamos a estar hablando sobre la simulación. Esta serie de webinars va a funcionar un poco de manera, al menos el de hoy, de manera introductoria a lo que es la simulación. Vamos a estar explorando un poco más en profundidad todos los aspectos que tienen que ver con las herramientas principales que nos van a poder permitir generar la simulación. ¿Sí? Vamos a estar viendo en principio cómo cargar el material, cómo van a ser los diferentes tipos de conexiones que existen entre las diferentes piezas, las diferentes cargas que podemos aplicar, fijaciones y bueno, y la generación de mallas, que es lo que nos va a permitir generar la simulación. Vamos a arrancar en principio con la simulación de una sola pieza. ¿Por qué aclaro la diferencia entre la simulación de una sola pieza y de dos o más piezas? Bueno, porque eso va a depender un poco de un aspecto que ahora les voy a contar. Em, Dentro ya de SolidWorks, vamos a ir al área de simulación. Recuerden que si no tienen activada la pestaña de simulación, pueden venir acá a la rueda, ¿sí? Complementos, y activarla con el tilde aquí al costado o acá. Si lo dejan activado acá en iniciar, cada vez que cierren y abran SolidWorks, se va a cargar ya el complemento activo, ¿sí? Si lo activan solo de acá, se va a activar solamente en el momento que tengan activo SolidWorks. Cuando lo cierren, lo van a tener que volver a activar. Vamos a simulación, nuevo estudio, y en este caso, como ya hemos visto en anteriores webinars, dentro de la versión premium de SolidWorks, ¿sí? Ya tenemos disponible todos los tipos de simulación, desde análisis estático, estudio de frecuencia, ¿sí? Estudio topológico, estudio de diseño, térmico, pandeo, fatiga, no lineal, que es con la que hemos trabajado estos últimos webinars, dinámica lineal, caída y diseño de recipientes a presión. Vamos a empezar con la más fácil, ¿sí? Un análisis estático. Como les contaba, una vez dentro del análisis estático, podemos hacer dos cosas. Si nosotros ya conocemos cómo funciona la herramienta, ¿sí? Podemos ir empezando a cargar la información, pero si no sabemos cómo funciona, lo que podemos hacer es activar el asesor de SolidWorks, que lo que va a hacer es nos va a guiar paso a paso, empezando desde el principio, a cómo es que tendríamos que trabajar. Empezamos desde el 1 como un estudio y nos pregunta qué es lo que nos preocupa, ¿sí? Una deformación o tensión excesiva, nos preocupa un efecto de ciclos de carga y descarga, me preocupa temblores excesivos, me preocupa la temperatura. Bueno, dependiendo de nuestra preocupación, es el tipo de estudio que nos va a sugerir. Entonces, aplicándole acá, haciendo clic y haciendo una lectura y empezando a trabajar paso a paso, bueno, nos va a ir guiando en qué es lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Esto se los comento para que sepan que está disponible esta especie de tutorial y guía que les va a permitir
trabajar de manera más ordenada. En el caso de que ya conozcan un poco de qué trata, bueno, podemos empezar por acá. La idea del webinar de hoy es contarles un poquito, como les dije, de qué van estas 5, perdón, opciones. La primera de todas es no sé, todas son importantes, así que la primera de todas va a estar relacionada con el material, ¿sí? Desde acá nosotros vamos a aplicar el material, vamos a entrar a la librería de SolidWorks, ¿sí? Y vamos a elegir con qué tipo de material vamos a trabajar. Va a depender un poco, obviamente, del estudio que necesiten hacer o de la pieza con la que estén trabajando. Fíjense que a la derecha están disponibles los valores correspondientes al material, densidad de masa, límite de tracción, límite de compresión, límite elástico, coeficiente de expansión térmica, bueno, todo lo que tiene que ver con el material, ¿sí? Todas las características físicas y químicas. Vamos a hacer una ISI 304 y aplicamos. Y cerramos. Una vez que está aplicada, vemos con un tilde verde que el material ya está cargado. Lo mismo acá en Parts, ahí aparece ISI 304. Ahora, acá viene el apartado, digamos, de por qué la diferencia entre una parte y dos partes. Bueno, las conexiones. Las conexiones van a funcionar un poco como un elemento virtual que va a unir a dos o más partes. Como yo acá solamente estoy trabajando con una pieza sola, no voy a tener conexiones porque no la voy a vincular a ninguna pieza. Así que lo vamos a dejar para el próximo ejemplo. Sujeciones. A diferencia de las conexiones, la sujeción es lo que nos va a decir dónde va a estar fijo la pieza, dónde va a estar agarrada. Puede estar empotrada en una pared, por ejemplo, o puede estar apoyada en una mesa, o, por ejemplo, puede ser una bisagra, puede estar apoyada en un soporte elástico, o puede tener una sujeción de rodamiento, o un perno de fundación. Tenemos diferentes tipos de sujeciones, dependiendo del tipo de trabajo y estudio que tengamos que hacer, bueno, vamos a elegir el tipo de sujeción. Por ejemplo, si voy a usar un soporte elástico, decirle dónde va a estar el soporte elástico, entre estas dos caras, por ejemplo, y acá voy a poner las normales, ¿sí? La normal cortante, o mejor dicho, la fuerza cortante y la fuerza normal, ¿sí? Esto en cuanto a la rigidez. Pero si trabajo, por ejemplo, con una conexión de bisagra, bueno, ahí voy a definir un eje. ¿Y cuál va a ser el eje de bisagra? Si trabajo con un rodillo o control deslizante, bueno, voy a seleccionar qué cara va a ser la que se va a estar desplazando. En este caso, para el ejemplo de ahora, yo voy a trabajar con una geometría fija. Voy a decirle que el interior de este cilindro va a estar fijo, ¿sí? Es como si estuviera agarrado, es como si hubiese una varilla invisible que lo está sosteniendo. Dentro de la sujeción, tenemos la sujeción avanzada, que por ejemplo, si esta pieza hubiese sido simétrica, yo podría haber puesto la sujeción acá y activar la simetría y me va a hacer digamos, la mitad de la pieza la va a simetrizar, como si fuera una simetría de modelo, pero me va a estar simetrizando la carga también, eso es interesante. Lo mismo por ahí una simetría cilíndrica, puedo trabajar con cuartos, ¿sí? O geometrías de referencia, bueno, geometría de referencia es la que estamos trabajando ahora, sobre una cara plana, sobre una cara cilíndrica, ¿sí? Y ir variando la traslación
Esto ya es cuando el análisis es un poco más complejo y las aplicaciones, obviamente, van a ser más complejas, ¿sí? No está limitado solo a decirle, bueno, quiero que esta cara sea fija y esta también, sino que dependiendo un poco cómo va a ser la física de ese movimiento y de esa sujeción, nosotros vamos a ir explorando qué tipo de agarre va a ser el que me va a convenir. Vamos a volver al estándar y vamos a dejarle el común. Bien, ya tenemos la sujeción. Ahora vamos con las cargas. Al igual que las sujeciones, existen varias cargas, ¿sí? Tenemos, como les dije, el asesor de cargas externas, que acá nos va a guiar. Carga de viento, peso de carga útil, carga aplicada por el usuario, bueno. Vamos a ir viendo qué tipo de carga es la que queremos y nos va a ir guiando. Fíjense que acá aparece con un tilde ya. El estudio ya está seleccionado, el sólido del material está hecho, ¿sí? Las interacciones, que es lo que vamos a estar trabajando ahora, ¿sí? Cómo va a estar la carga interaccionando con la pieza, bueno, lo vamos a ver ahora. Como les dije, podemos aplicar una fuerza, podemos aplicar una torsión, podemos aplicar una presión, decirle que, por ejemplo, esta parte de acá, ¿sí? Va a estar sufriendo una presión, pero en este caso la presión es constante, ¿sí? Se va a aplicar una presión constante en toda la superficie. Supongamos que yo quiero una presión que no sea constante, bueno, yo acá puedo activar una distribución no uniforme, ¿sí? Definirle un eje de coordenadas y a ese eje de coordenadas cargarle una ecuación y decirle que la presión va a variar, por ejemplo, estamos en X, ¿sí? Decirle que la presión, supongamos que esto yo lo voy a sumergir en agua, y la parte que va a estar más en profundidad va a ser esta de acá. Por lo tanto, la parte más inferior va a sufrir una presión distinta a la parte a la que va a estar en contacto con la superficie. Por ende, la presión va a ser distinta acá arriba y acá abajo. Va a ser una presión no constante. Para eso, bueno, cargo la ecuación de la presión, ¿sí? Editar ecuación, por ejemplo. Puedo cargar la ecuación aquí, sin problemas. Y eso me va a permitir tener una presión variable. Eso con respecto a la presión. Si quisiera saber qué pasa con este objeto cuando cae y entra en contacto con el piso, bueno, puedo cargar justamente la gravedad, 9.8 newtons, y decirle que el tope va a ser el plano plano, ¿sí? Cargas de apoyo, fuerzas centrífugas, temperaturas, efectos de flujo, efectos térmicos, ¿sí? Carga de masa remota, masa distribuida, diferentes variables. Yo lo que voy a hacer ahora es aplicar una fuerza sencilla, ¿sí? Aplicarla sobre esta cara. Ahí fíjense que las flechas me están indicando hacia dónde está yendo la fuerza, ¿sí? Se está aplicando hacia la izquierda. Si quisiera invertir la dirección, no tengo más que hacer clic acá y ven que la flecha ahora va hacia el otro lado. Y le vamos a poner 500 newton. Una vez puesto el valor, si quisiera variar la fuerza, fíjense que acá la fuerza se está aplicando igual que la presión, constante en toda la cara. Bueno, lo mismo, distribución no uniforme, voy a editar la ecuación y voy a distribuir la fuerza quizás desde el centro hacia afuera, en el centro más fuerza, hacia afuera menos fuerza, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar constante y le vamos a dar OK. Ya tenemos las sujeciones, tenemos las cargas y por último nos falta la malla. ¿Qué es la malla? La malla es, ¿cómo decirlo? Va a transformar toda esta geometría
en un conjunto de triángulos que le va a dar un valor numérico, un valor matemático, y nos va a poder permitir simular. Así como está, diría que la pieza no existe, no tiene propiedades físicas, ¿sí? Es como una pieza virtual. Em, sí, sí. En el ejemplo por ahí del ensamble se nota más. Cuando yo arrastro una pieza con otra pieza, no se tocan, se traspasan, como que son transparentes, no tienen propiedades físicas. Bueno, la malla va a generar pequeños triángulos o grandes triángulos y le va a dar un valor matemático y le va a dar lo que me va a permitir que cuando yo aplique una fuerza o una sujeción, bueno, esos triángulos van a estar contenidos o van a estar desplazados por diferentes valores matemáticos, ¿sí? Crear malla. Clic derecho, crear malla. Ahora, tendríamos que entender un poco cuál es la diferencia de una malla fina y una malla gruesa. La malla fina lo que va a hacer es generar triángulos más pequeños. Y la malla gruesa va a generar triángulos más grandes. Mientras la malla sea más fina y los triángulos sean más pequeños, la forma generada por la malla va a ser lo más fiel posible a la forma. ¿Sí? Me voy a acercar mucho más a esta forma. Pero va a tardar mucho más en generar esa malla y va a tardar mucho más en darme un resultado. ¿Por qué? Porque estoy llevando al límite a la geometría, la estoy haciendo muy pequeña. Una malla más gruesa, ¿sí? Me va a dar una forma, este lo podríamos ver, por ejemplo, me va a dar una forma eh, no muy fiel a la geometría, ¿sí? Pero lo va a hacer rápido y me va a dar un resultado rápido. Por ejemplo, vamos a darle clic ahí. Y ahí tengo triángulos gruesos. Si yo quisiera, por ejemplo, achicar el triángulo, parámetros de mallado, vamos a cambiar las unidades. Parámetros de mallado. Vamos a ponerle 2 milímetros. Triángulos de 2 milímetros. Ahora estamos trabajando, ahora sí, 2 milímetros. 2 milímetros. Se fue a fino, así que vamos a ponerle 4, a ver a cuánto baja. Ahí puede ser un valor medio, me gusta más. Ok. Se mantuvo bastante constante al otro. Crear malla. Vamos a ponerle 2. Ahí sí, se ve mejor. ¿Sí? El triángulo es mucho más chiquito. Y la forma, acá en los radios, en los cambios, por ahí en una cara plana no pasa nada. Pero cuando empiezo a tener curvaturas, bueno, ahí sí se va a ver la diferencia. Una vez que tengo cargada ya la malla, que veo que está ok, puedo ejecutar el estudio. Hacemos clic en ejecutar estudio y ahí le damos al análisis. Una vez terminado, bueno, tengo los 3 resultados que me da el análisis estático, las tensiones en von Mises, los desplazamientos y las deformaciones unitarias. Podemos ver acá, en principio, vamos a editar la definición y decir lo que nos dé una escala real, el resultado. Perfecto. Y acá tenemos que el límite elástico está en 2.06. Así que esto pasó por completo el límite elástico, fíjense. ¿Sí? En rojo llega al extremo. ¿Sí? En azul es bastante poco, pero podríamos bajarle un poco la carga.
editar definición, le habíamos puesto 500 newton, vamos a ponerle 100, a ver qué pasa. Y ejecutamos el estudio nuevamente. Bien. Editamos la definición. Escala real, perfecto. Y ahí vemos que el resultado cambia en algunas cuestiones y sigue teniendo el límite elástico un poco corto, pero bueno, no importa. Si el resultado es así, es válido. El desplazamiento, ahí vemos qué es lo que se está desplazando, dónde está sufriendo la pieza. Fíjense que donde estaban las fijaciones, ¿sí? No hay tanto desplazamiento. Ahora bien, vamos al otro ejemplo. Yo acá tengo dos piezas, ¿sí? Análisis estático. Y estas piezas ya tienen, por ejemplo, el material cargado, ¿sí? Ahí sí 10-20, las dos. Pero estas dos piezas tienen que estar unidas. ¿Y con qué tienen que estar unidas? Con tornillos. No le voy a poner tornillos del Toolbox, sino que los tornillos los voy a, entre comillas, simular, ¿sí? Voy a trabajar con las conexiones que están dentro del área de simulación. Fíjense que existen pernos, pasadores, muelles, rodamientos, soldadura por puntos, soldadura de aristas, vínculos. Bueno, todo lo que una a dos piezas o más, lo voy a cargar acá, ¿sí? No es que lo pongo como una pieza más y le doy simulación, ¿sí? Entonces, perno, tengo los diferentes tipos de pernos, voy a decirle que venga desde esta cara primero, hasta esta cara de acá, le voy a dar la medida, 20, y 2 está bien. Tipo de conexión distribuida o si fuese una unión rígida. El material desde la biblioteca o puedo seleccionar el material de qué va a ser el tornillo. Podría personalizarlo, ¿sí? Acá desde la biblioteca o puedo personalizarlo y cargar yo las diferentes características del material. Precarga. Bueno, acá le voy a dar un torque, ¿sí? De 160 newtons y el factor de fricción lo vamos a dejar en 0.2. Voy a darle el chinche, ok, y aplicar lo mismo acá y acá. Me mantiene los mismos parámetros, por eso apliqué la chinche, ¿sí? Saco la chinche y le doy ok. Entonces ya tengo los dos tipos de conexiones. Ahora, lo que le tengo que decir al simulador de SolidWorks es decirle que estas dos piezas, esta y esta, están en contacto, ¿sí? Esta cara, con respecto a esta cara, está en contacto. Para eso voy a ir a interacciones entre componentes. ¿Cómo están interactuando estos dos componentes? Más allá de los tornillos, ¿qué está sucediendo con estos dos? Bueno, interacción entre componentes. Unión rígida, contacto o libre. En este caso es contacto, ¿sí? Seleccioné otra. Es la cara de atrás. Epa. A ver, vamos, ¿no? Selecciono otra. Bueno, la cara. Vamos a tomarle ahí. Si la toma, es esa. Perfecto. Una vez seleccionado, puedo darle el intervalo de separación o estabilizar el área si el intervalo es, bueno, si se pasa o no se pasa, lo puedo trabajar desde acá. Vamos a darle OK.
Ya tenemos las conexiones. Vamos con las sujeciones. Voy a decirle que la pieza va a estar, al menos la amarilla, va a estar agarrada acá. Carga externa. Vamos con una masa remota que venga desde acá hasta acá. ¿Sí? Es como si hubiera una pieza acá. Y en este caso, con un sistema de coordenadas que yo ya tengo cargado, ¿sí? Donde Z, fíjense, está yendo para arriba. Entonces, el centro de este punto, en Z, va a tener 1100 newton. La carga. Acá la flecha está yendo para arriba. Yo lo que quiero es como si estuviera poniendo en el extremo algo con peso, ¿sí? El peso no va a ir para arriba, tiene que ir para abajo. Entonces acá le cambio la dirección. Y le voy a dar una altura a Z, ¿sí? Porque el centro de masa de esa pieza está a 51 milímetros, ¿sí? Más arriba. Ahí está. Perfecto. Y ahí lo dejamos. Le damos OK. Lo mismo, creamos la malla antes de ejecutar el estudio. Vamos a dejarlo ahí, una malla media. OK. Y ejecutamos el estudio. Aguardamos unos instantes. Este demora un poquito más porque es un poquito más complejo, porque ya hay 2 piezas, pero tampoco demora tanto. Aprovecho para tomar agua. Y lo que me interesa también es justamente eso, que se empiece a ver la diferencia en la demora de la simulación a medida que va aumentando la complejidad. Bien, acá sí podemos ver entonces qué es lo que está pasando, dónde están los tornillos. El límite elástico acá sí se puede ver con mayor claridad dónde está bastante alto, ¿sí? De acá para arriba, ya la pieza sufre una deformación irreparable, si se deforma y no vuelve a su estado original. De acá para abajo mantiene un límite bastante considerable. Y esta parte de acá, la parte de los tornillos, es donde va a estar sufriendo, quizás más la pieza. Y en la parte del medio, ¿sí? Donde se va a estar dando el pandeo. Para saber qué está pasando con los tornillos, porque yo acá el resultado que estoy teniendo es de las 2 piezas, pero de los tornillos no tengo información. Bueno, podría buscar lista de fuerza de contactos, lista de fuerza de pasador, perno y rodamiento. ¿Sí? Acá tengo los resultados de lo que está pasando con cada tornillo. La fuerza cortante, la fuerza axial, el momento flexor, la torsión. En este caso, fíjense que no está sufriendo torsión, pero sí una fuerza cortante, ¿sí? Está sufriendo fuerza de corte. Están trabajando el corte los tornillos. Bien. Fuerza de reacción. Todos los resultados están disponibles para saber qué está pasando con los tornillos, además de lo que pasa con la pieza. El tornillo es importante saber a la hora de trabajar porque falla un tornillo, puede fallar todo el sistema. Bueno, lo mismo, desplazamientos, ¿sí? La parte que más se va a desplazar va a ser el extremo derecho, porque bueno, la carga va a estar aplicada acá y va a caer. Y las deformaciones unitarias. Donde va a estar la deformación más importante, se va a estar dando en esta parte de acá. Bien, y con esto damos por finalizado lo que es un poco esta introducción a simulación. Vimos la simulación con una sola pieza,
Vimos cómo se empieza a complejizar un poco la simulación cuando ya son dos piezas las que empiezan a trabajar. Y más adelante veremos otros aspectos un poco más profundo de la simulación, cómo trabajar con un mallado variable, ¿sí? Para ver diferentes resultados, entre otras cosas más. Como conclusión final, lo que pudimos ver es que la simulación es un trabajo un poco de análisis previo, ¿sí? Entender un poco cómo va a estar o a qué carga va a estar sometida la pieza, cómo va a estar agarrada, cómo va a estar trabajando en la realidad. En función a eso, conocer los datos eh, para poder cargarlos en el simulador de SolidWorks. Em, yo creo que es importante hacer esas dos tareas previas, ¿sí? Saber cómo trabaja la pieza y saber cuáles van a ser las cargas que van a estar eh, aplicando y castigando un poco esa pieza para después, como les dije, cargarlas en SolidWorks. Podemos usar el asistente que nos va a guiar paso a paso a cómo cargar la información, o bien podemos ir cargándolas nosotros de manera individual si es que tenemos conocimiento del programa. A medida que nosotros vayamos complejizando un poco la simulación, bueno, este resultado y este análisis va a tardar en resolverse, porque bueno, SolidWorks va a tener que empezar a hacer todo ese trabajo matemático para obtener el resultado final. Como en todos los webinars, dejamos este espacio también disponible por si tienen alguna duda, en particular con lo que vimos hoy, si tienen alguna duda con respecto al software o si hay algo que les gustaría ver que lo podamos aplicar más adelante en futuros webinars. Así que les dejo el espacio a ustedes. No sé, Jessy, si desde Facebook o desde otra vía nos están haciendo alguna consulta. Así es, Matías, gracias. Pues no veo ninguna consulta por aquí por Facebook ni aquí en Zoom. Creo que quedó todo bastante claro. Igual está abierto nuestro chat para que puedan hacerlo en cuanto nosotros vamos cerrando el webinar. También pueden escribirnos por correo electrónico si desean después tener alguna respuesta por parte de Matías. Él con gusto les va a estar enviando información. Nos pueden escribir a ventas@ufiorinformatica.com. Por aquí pueden solicitar cotizaciones, información sobre el software, dudas o agendar demostraciones privadas. Entonces pueden escribirnos a este correo. También pueden visitar nuestra página de Facebook, aufiero.informática. Ahí pueden ver nuestras novedades, promociones, información sobre los próximos webinars. Todo lo vamos anunciando por ahí. Y si desean ver nuevamente este webinar o los anteriores que les mencionamos, pueden visitar nuestro canal de YouTube y suscribirse a Ufiero Informática. También pueden visitar nuestra página web, industriadigital-la.com. Ahí también siempre estamos actualizando información sobre SolidWorks, sobre la industria, todo lo relacionado con esta área. Entonces, si quieren saber más, visiten nuestra página web también. Y bueno, solo quedaría eso, decirles que próximamente tendremos la segunda parte de este webinar. Ya les informo la fecha. El 24. Exactamente, el día 24 de mayo, ya saben, pueden venir, reunirse nuevamente con nosotros para ver más sobre simulación. También les estaré enviando la invitación por correo electrónico en los próximos días y también lo estaremos publicando en nuestras redes sociales. Entonces ya queda abierta la invitación para que nos acompañen una vez más en el próximo web. Creo que eso sería Bárbaro. todo, Mati. Muchas Quedó todo gracias. dicho. Sí, muchas gracias por compartirnos todo tu conocimiento sobre SolidWorks, siempre estar aquí con nosotros y gracias a todos los que tomaron su tiempo por participar en este webinar. Bárbaro. Nos vemos la próxima entonces. Muchas gracias Así que y hasta adiós. luego. Chau, chau.